alguna vez he mencionado al sacerdote español de la diócesis de Getafe, o sea, ahí a las afueras de Madrid, digamos en la región suburbana de Madrid, que es una persona que considero un buen amigo y que tiene una cuenta de Twitter muy ponderada. Él ha escrito un par de libros, lo he entrevistado 2 veces en mi programa Cara a Cara, y tiene mucha caridad y mucho sentido común para corregir y expresar problemas dentro de la iglesia. Así que estas apreciaciones que ahora comparto sobre el sínodo y sobre el camino sinodal son del padre Pachi, pero las comparto porque estoy completamente de acuerdo con él, ¿no? Entonces, les pongo el contexto. Como todos ustedes saben, el Papa Francisco ha convocado a un sínodo sobre la sinodalidad de la iglesia, o sea, cómo la iglesia tiene que estar gobernada o tiene que funcionar de una manera más sinodal, ¿no? Sínodo viene del griego, que significa caminar juntos, y en consecuencia que la marcha de la iglesia, no solamente el gobierno, sino en general la marcha de la iglesia, el crecimiento, el actuar de la iglesia en el mundo de hoy, tenga un nivel más alto de conversación, de apertura, de reflexión y de compartir, de escuchar en el Espíritu Santo, de tener paciencia en esa escucha. ¿Qué forma va a tomar una iglesia sinodal? Es algo que pone nerviosos a muchos, incluyéndome, ¿no? Porque cada vez que hay uno de estos eventos, no es raro que se termine con una nueva superestructura, una nueva burocracia, ¿no? El sínodo de la Amazonía, por ejemplo, nos dejó la Conferencia Episcopal de la Amazonía. O sea, en América Latina necesitamos manos que estén trabajando en el apostolado y necesitamos recursos, especialmente para zonas tan pobres como son regiones como la misma Amazonía, ¿no? Entonces, eso es complejo, es triste y es problemático que los recursos ahora estén dados a una burocracia que es esta Conferencia Episcopal para la Amazonía, que tiene que estar pidiendo plata a las iglesias más adineradas para poder funcionar, y que probablemente tenga sacerdotes, religiosos, etcétera, ahí metidos trabajando en esta burocracia, ¿no? ¿Y cuál es el efecto pastoral de esto? Cero, ¿no? O sea, ¿cómo mejoran específicamente las actividades apostólicas? ¿Cómo se promueve el evangelio? ¿No? Es cero, especialmente cuando uno de los grandes promotores, el obispo Krautel, un obispo austriaco que fue obispo por muchos años en la Amazonía brasileña, se ufanaba de no haber bautizado ni a una sola persona. ¿Y por qué se ufanaba? Porque decía que así yo respeto sus culturas, ¿no? Es decir, se respeta la cultura no evangelizando, no anunciando el evangelio. ¿Qué hace la iglesia ahí si no anuncia a Jesucristo y no trae a las personas a la salvación de Jesucristo? ¿De qué sirve? ¿No? Y lo curioso es que él dice, ante la falta de sacerdotes, necesitamos que se aprueben sacerdotes casados, ¿no? Entonces, ¿pero para qué se necesitan sacerdotes si a él no le interesa bautizar a nadie? Entonces, los sacerdotes cuyo valor intrínseco en la iglesia no es que sean activistas sociales, líderes de tal o de cual, no, eso es clericalismo de izquierda, ¿no? Los sacerdotes tienen que estar allí para evangelizar y para proveer lo que ningún otro miembro de la Iglesia Católica, especialmente nosotros los Christifideles Laicis, ¿no?, los laicos de a pie, no podemos hacer, que es proporcionar los sacramentos, ¿no? La confesión, la Eucaristía, etc. Pero bien, vuelvo al tema de la preocupación legítima sobre la sinodalidad. Yo creo que la intención del Papa Francisco es buena, por supuesto que es buena,
¿no? Y él cree en que es posible que los católicos tengamos un diálogo bueno y abierto, invocando al Espíritu Santo, y en consecuencia un diálogo distinto al de un parlamento. Y estas son palabras explícitas del Papa. No se trata de democratizar la Iglesia, no se trata de convertirla en un parlamento, no se trata de decidir las cosas por votación o por mayoría, pero si bien están expresadas las cosas de las que no se trata, no está claro las cosas de las que sí se trata, ¿no? Y por supuesto eso es lo que en teoría se debe resolver el próximo año, el 2023, en octubre, cuando ya está esta reunión del sínodo. Pero por ahora, buena parte de la prensa, bueno, el total de la prensa secular, pero especialmente parte de la prensa católica, han venido promoviendo cosas que son totalmente seculares y mundanas. Y han venido promoviendo las cosas que no son importantes en el sínodo y que sin embargo han venido siendo destacadas como si realmente fueran las cosas en las que vale la pena prestar la atención. Entonces el padre Pachi reacciona a un tuit de la revista Vida Nueva en España que llama la atención, ¿no?, como si fuera malo, el hecho de que uno de los obispos en una de las reuniones sinodales haya dicho: dialogaremos, pero que no se os olvide, el obispo soy yo. Y eso es verdad, pues, pero a Vida Nueva no le gusta. O sea, el obispo dice básicamente que no hay que olvidar que es el obispo. Y eso es verdad, pues. Que les caiga mal a la revista Vida Nueva es un problema. Y acá es justamente lo que hace la reacción del padre Pachi. Dice: hay diócesis como la de Getafe, la mía, no, dice el padre Pachi, en las que en las conclusiones del sínodo no han salido ni las bendiciones de parejas LGBT, ni el sacerdocio femenino o la comunión a divorciados vueltos a casar. Y me da la sensación de que esto se ve con recelo, digamos, por la manera como Vida Nueva, por ejemplo, reporta como negativo que un obispo diga: oye, dialoguemos, pero el obispo soy yo. Eso es verdad. ¿Por qué le molesta a Vida Nueva eso? ¿Por qué le molesta a un católico que un obispo diga: acá se dialoga, pero el obispo soy yo? Esa es verdad. O sea, el obispo es sucesor de los apóstoles, nombrado por el sucesor de Pedro. Entonces, ¿es igual a nosotros? No es igual, pues. No es igual. Entonces, que al obispo lo sienten en una esquina, ¿no?, en un círculo, y él hable como uno más, eso no es sinodalidad. Esa es la completa pulverización de la naturaleza de la Iglesia Católica, así de sencillo, ¿no? Entonces, como dice el padre Pachi, esto se ve con recelo. O sea, que en mi diócesis no se haya hablado de LGBT, de todas estas cosas, sino de auténtica renovación de la Iglesia. Y allí se han hecho las propuestas que han ido a la conferencia episcopal. Recuerden que cada parroquia reporta a su diócesis y luego la diócesis reporta a la conferencia episcopal, y la conferencia episcopal tiene que hacer un resumen que tiene que ser enviado, me parece que hasta octubre del presente año, pero les pido perdón por no tener el dato exacto al frente, así que no lo recuerdo, pero es dentro de relativamente poco este año, para que la Secretaría del Sínodo de los Obispos pueda trabajar en un documento de trabajo que ha recogido todas estas conclusiones de todo el mundo y los envíe de vuelta a las diócesis para que haya una conversación, y en consecuencia todo este proceso del sínodo sobre la sinodalidad haya sido un proceso profundamente consultado. Y el padre Pachi sigue diciendo: a mí esto me parece que hay un cierto rodillo ideológico en torno al sínodo. Se elogia a las diócesis en las que se proponen cosas que rompan con el magisterio de la Iglesia, y se mira con sospecha a otras en las que eso no aparece, como señalando que eso no debería ser. Y digo yo, sigue el padre Pachi, ¿el sínodo no era escuchar a todos? ¿O solo escuchar a los que me parecen bien y no a los demás? Eso es caer en lo mismo que se denuncia desde ciertos ámbitos, demostrando escasa formación
y mucha implicación afectiva. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo el padre Pachi, y que me corrija si estoy interpretando mal, lo que está diciendo es, mire, están involucrados emocionalmente con esto de que cambiemos a la iglesia, muy rígida, patatí, patata. Hay una involucración emocional, pero no hay formación. Por ejemplo, Vida Nueva dice, se burla del obispo, que dice, oye, el obispo soy yo. Eso es falta de formación. Eso es no saber eclesiología, cómo está organizada la iglesia. Y cómo está organizada, no por las burocracias medievales, ¿no?, a las cuales le echan la culpa de todo, por Jesucristo, que eligió a los apóstoles y les dio la potestad, con una potestad particular para hacer cabeza a Pedro y para que él vigile a las ovejas y a los corderos. Y el padre Pachi sigue diciendo, bueno, volviendo a la publicación de este comentario, ¿no?, se cita que el obispo dice, dialogaremos, pero que no se os olvide, el obispo soy yo. Y hay quien se molesta en Twitter por eso, dice el padre. Pues claro, solo faltaba. ¿Os imagináis en la sala de operaciones a un grupo de enfermeros, sigue diciendo el padre Pachi, y celadores? O sea, celadores son los que trabajan, ¿no?, en seguridad, en limpieza, ¿no? ¿Os imagináis en la sala de operaciones a un grupo de enfermeros y celadores queriendo que su palabra esté por encima de la del cirujano? Una cosa es dialogar y escuchar, y otra eliminar la visión sobrenatural jerárquica de la iglesia. El caso, sigue diciendo el padre Pachi, es que mi obispo se ha manifestado muchas veces favorable al proceso sinodal bien hecho. Esas cosas no suelen salir a medios religiosos más generalistas. Es una pena. Seguimos. En el artículo, este de Vida Nueva, se cita también al obispo diciendo, el sínodo no es una reivindicación. Un sínodo convertido en reivindicación corre el riesgo de dejar mucha gente fuera. Y también hay quien por esto se enfada en Twitter. Pero es que es así. O sea, un sínodo no es reivindicación. Entonces a Vida Nueva le molesta que un obispo que apoya el proceso sinodal no diga, por si acaso todos somos iguales. Es más, yo como obispo de repente soy un poquito menos, ¿no? Así que si puedo ser el que le sirve la galletita y el té, mientras ustedes conversan de las cosas importantes, cuenten conmigo. Y le molesta que el obispo diga, esta no es una reivindicación. Bueno, breaking news, pues, para Vida Nueva, para Religión Digital y para todos los desbocados. El sínodo no es reivindicación. Eso no lo dice Alejandro Bermúdez, lo dice el Papa Francisco. Entonces, como dice el padre Pachi, si el sínodo se concibe como una plataforma reivindicativa para ver quién hace más ruido, se terminará imponiendo la visión del que más chille, no de quien diga la verdad de las cosas. Es un error entender la sinodalidad como ruptura con todo lo anterior. Es equivocada una visión de la fe entendida como el consenso de la supuesta mayoría. Caminar juntos, o sea, sínodos, no es eso. Si un grupo va por un camino, tendrán que seguir al guía al que se le ha conferido llevarles al lugar seguro. En la iglesia caminamos juntos, pero seguimos a los pastores, a los sucesores de los apóstoles. ¿Que los obispos son imperfectos, sigue diciendo el padre Pachi? Pues muy bien, claro que sí. Los apóstoles también lo eran. Echaros un ojo al evangelio. O sea, miren el evangelio, hasta uno de ellos fue traidor, ¿no? Que nos creemos más listos que ellos, si eso a alguien le pasara, que no creo, ese es otro problema que tiene que arreglar. Así que el padre Bronchalo sigue con algunos tweets más, pero creo que está claro el sentido de lo que dice y deja en claro también de la manera como nosotros tenemos que participar en la sinodalidad. No son los grupos supuestamente conservadores de los que hablaba mal el mismo documento inicial lanzado por el sínodo, y yo expresé mi preocupación por un documento que dio inicio al sínodo, ¿no?, que no es del Papa, es de la Secretaría del Sínodo, que decía, tenemos que escuchar a todos, a la gente que está afuera, a la gente que no está en la iglesia, etcétera, ¿no? Pero aquellos que son como los fariseos, esos son los enemigos del sínodo, ¿no? Entonces, oye, un momentito, ¿quieres escuchar al tipo que el travesti que se vistió como drag queen para remedar a la Virgen
en la celebración de las fallas. ¿Quieres dialogar con esa persona? Muy bien, quieres dialogar con esa persona. Pero a un católico que tiene una visión tradicional, ¿a ti te parece que esa persona es un fariseo y que no debe ser incluida? Entonces, o es para todos o no es para todos. Y si no es para todos, entonces tú escoges a quién marginas y yo escojo a quién margino. Pero si es para todos, pues. Entonces, sepamos que si este proceso sinodal es un proceso que está contaminado por voces de este tipo que quieren una reivindicación y que creen que los obispos se tienen que tirar al piso y rodar para nosotros, entonces que sepan que van a tener que esperar a quienes empujen en contra. Y así como ellos están politizando el sínodo, estos otros sectores también politicen el sínodo en la dirección contraria. Y en consecuencia termine siendo una batalla en vez de ser el diálogo que el Papa quiere, el diálogo constructivo a la luz del Espíritu Santo. Porque ya están esperando unos resultados específicos. Que recuerden que eso lo que va a hacer es detonar una batalla que ellos comenzaron. Que tengas un buen día.